Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el inmenso universo del arte turco, hay historias que trascienden la pantalla, que se instalan en la memoria colectiva con la fuerza de lo eterno. Y una de esas historias es sin duda la de Bararduk y el Zinsangu, dos nombres inseparables desde aquellos días dorados de Kiral Kask, la serie que conquistó corazones dentro y fuera de Turquía. Su conexión magnética y real fue tan poderosa que los fans aún hoy sienten que entre ambos existe un lazo invisible, un entendimiento que supera las fronteras de la ficción. Años después de aquel fenómeno televisivo, sus caminos parecían haber tomado rumbos distintos. Bar se sumergió en el cine, demostrando su versatilidad en proyectos exigentes, mientras el Zin, inquieta y valiente, buscaba nuevos horizontes creativos. Pero el destino, siempre caprichoso con los artistas que dejan huella, decidió reunirlos de una forma inesperada, no frente a las cámaras, sino en el corazón palpitante del teatro. Durante meses el Zinsangu había trabajado en secreto en un proyecto profundamente personal, una obra de teatro escrita, producida y dirigida por ella misma. Se trataba de La forma del silencio, una exploración íntima sobre la identidad, el amor y la lucha entre la fama y la autenticidad. Un relato poético que reflejaba, casi en espejo, las batallas internas de la propia artista. La noticia de su estreno corrió como pólvora por los medios turcos. Una de las actrices más queridas del país debutaba como dramaturga. Los seguidores celebraban la noticia con entusiasmo, pero lo que nadie imaginaba era que Bararduk aparecería aquella noche entre el público sin previo aviso, para presenciar el nacimiento de ese sueño. El estreno tuvo lugar en uno de los teatros más prestigiosos de Estambul. Los focos iluminaban un escenario lleno de expectativa, mientras los aplausos resonaban en cada rincón del recinto. Cuando el Zin apareció bajo la luz tenue del proyector, su presencia dominó el aire, pero entre la multitud, una figura discreta captó la atención de todos: Bararduk, sentado en la primera fila, observando con una serenidad que solo da el respeto profundo. Testigos presenciales afirmaron que Bar había regresado de un rodaje en el extranjero apenas unas horas antes. Nadie lo sabía, quería sorprenderla sin ruido ni cámaras. Quería estar allí, no como el galán de una serie inolvidable, sino como un amigo que entiende la importancia de cumplir un sueño propio. La historia detrás del éxito no fue sencilla. En entrevistas posteriores, el Zin confesó que hubo momentos en que pensó abandonar el proyecto. Era un desafío enorme, dijo con voz temblorosa. Escribir fue un acto íntimo, pero producir y actuar en algo tan personal resultó agotador. Temía no estar a la altura, temía decepcionar. Los ensayos se prolongaban hasta altas horas de la noche. Algunos días reescribía escenas enteras minutos antes de subir al escenario. La presión mediática también era implacable. Muchos dudaban de que una actriz televisiva pudiera triunfar en el exigente mundo del teatro. Pero ella perseveró, impulsada por una fuerza interior que pocos comprenden. Un miembro del equipo confesó: nunca la vi rendirse. Tenía los ojos llenos de cansancio, pero la mirada de alguien que cree en lo que hace. La forma del silencio era más que una obra, era su voz, su confesión. Y aquella fe tuvo su recompensa. Las críticas fueron unánimes. La prensa teatral describió la pieza como un retrato descarnado del alma contemporánea. Los aplausos del público se mezclaron con lágrimas, y los mensajes en redes sociales convirtieron el estreno en tendencia en cuestión de horas. Después de la función, Bar fue visto caminando entre bastidores con un ramo de rosas blancas. No dio declaraciones, no posó para los fotógrafos. Simplemente esperó a que el Zin saliera del camerino.
Cuando la vio, la abrazó sin pronunciar palabra. «Lo lograste», dicen que le susurró. Afuera algunos asistentes lograron captar el instante. Una foto desenfocada, casi accidental, mostraba a Bar sonriendo con orgullo junto a ella. Esa imagen sencilla y humana se volvió viral en cuestión de minutos. Las redes estallaron con comentarios llenos de emoción: «Mira cómo la mira, su apoyo es incondicional, esto es más que amistad, es respeto puro». Sin embargo, lejos de alimentar rumores, la escena se sintió auténtica. Quienes conocen a ambos aseguran que lo que los une es algo más duradero que la pasión, una complicidad nacida del arte, del respeto y del haber compartido los días más intensos de sus carreras. Como era de esperarse, los titulares no tardaron en aparecer. Algunos insinuaron un posible reencuentro romántico, otros hablaron de un nuevo proyecto conjunto. Pero ni Bar ni Elcín se pronunciaron al respecto. Su silencio, ese mismo silencio que da título a la obra, fue más poderoso que cualquier declaración. Los fans, por supuesto, no dejaron de especular. El timing era demasiado perfecto, Bar regresando justo el día del estreno, los likes en sus publicaciones, las sonrisas cómplices captadas por los fotógrafos. Pero, ¿acaso hace falta una historia de amor para explicar un vínculo tan fuerte? Quizá lo que ambos demuestran es que el cariño sincero entre dos artistas puede ser más inspirador que cualquier romance inventado por la prensa. Lo verdaderamente conmovedor de este reencuentro fue el mensaje que transmitió. En una industria donde la competencia suele eclipsar la empatía, ver a un actor de renombre sentarse en la sombra para aplaudir el éxito de su compañera se sintió casi revolucionario. Días después, cuando los periodistas preguntaron a Elcín sobre la presencia de Bar, ella respondió con serenidad: «Hay apoyos que no necesitan palabras. A veces saber que alguien cree en ti desde la oscuridad del público ya lo dice todo». Sus palabras recorrieron las redes y los titulares. Porque hablaban no solo de él, sino de la esencia misma del arte, de acompañar, de inspirar, de creer. Desde aquella noche la forma del silencio continúa atrayendo multitudes, agotando entradas y consolidando a Elcín Sangu como una de las voces femeninas más potentes del teatro turco contemporáneo. Por su parte, Bar Arduç ha preferido mantenerse alejado de los focos, aunque fuentes cercanas aseguran que podría participar en un nuevo proyecto híbrido entre cine y teatro, curiosamente con Elcín como protagonista. ¿Será una coincidencia o el destino escribiendo un nuevo capítulo? Los fanáticos ya sueñan con volver a verlos juntos, aunque sea por última vez, en una obra que una vez más fusione talento, sensibilidad y química pura. La noche en que Bar Arduç se sentó en aquel teatro de Estambul no fue solo un momento de aplausos, sino una declaración de principios. Fue la prueba de que el respeto y la admiración pueden sobrevivir al paso del tiempo y a la presión de los titulares. El público los observa, los analiza, los idealiza, pero lo que realmente nos enseñan es que hay vínculos que no necesitan etiquetas. Que el arte, cuando nace del corazón, puede unir a las personas de una forma que ni el amor ni la fama logran explicar. ¿Y tú qué opinas, espectador de K-Pop? ¿Crees que Bar y Elcín volverán a trabajar juntos? ¿O su historia pertenece a esa categoría de conexiones eternas que solo el arte puede crear? Cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre este reencuentro que ha conmovido a todo un país. No olvides suscribirte a nuestro canal K-Pop, darle me gusta a este vídeo y pulsar el botón de unirse, para apoyar nuestro trabajo y seguir disfrutando de las historias más apasionantes del mundo de las celebridades turcas. Tu apoyo nos impulsa a seguir contando lo que nadie más te cuenta. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.